Yo recuerdo que el 25 de diciembre falleció mi abuelita cuando yo estuve en Nueva York. Justo en plena Navidad. En plena Navidad, yo estuve celebrando. Hay que remar hasta el último instante, hasta alcanzar la luz que está al final del túnel, ¿no? Entonces hay que seguir siendo fuertes, se vale llorar, se vale vivir cada emoción, cada oportunidad que se nos presente en la vida, pero también hay que ser inteligentes. ¿Cómo yo voy a procesar esa situación? Finaliza el año, es donde empezamos a hacer esa Es finalización. como incluso tradicional, se podría decir, o al menos es... Psico Podcast. Mentes en conversación. Aquí hablamos sin filtro, desde la experiencia, la empatía y el conocimiento. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos al Psico Podcast número 1 con Noemí Yescas. Es una serie de programas que vamos a realizar con temáticas de interés y actualidad dentro del amplio y apasionante mundo de la psicología. En esta oportunidad y por la cercanía de una fecha especial y universal como es la Navidad, vamos a hablar acerca de las reflexiones de Navidad, el cierre y el renacer. Noemí, bienvenida. Gracias, Gustavo. Queridos amigos, seguidores, es un gusto estar con ustedes compartiendo. Semana a semana vamos a ir compartiendo crecimiento personal, reflexiones, historia de vida, así que mantenerse pendientes cada semana que saldrá un episodio que les va a ayudar a tener ese crecimiento personal que tanto ustedes necesitan. Navidad, el cierre y el renacer. ¿A qué nos referimos con estos términos? Bueno, es un tema que debemos practicar en familia, en amigos, en pareja, en toda la sociedad. Es una temporada donde nosotros nos conectamos, llega la temporada de fiestas, regalos, presentes, pero en realidad también hay que, como seres humanos, hay que irnos más allá. ¿Qué es lo que nosotros queremos cerrarnos? Ciclos, relaciones, que más adelante seguiremos abordando en esto, pero decir el cierre es ver, hacer un análisis durante todos estos 12 meses, qué es lo que hemos hecho, ¿no? Lo bueno, lo positivo, Las promesas incumplidas también creo yo. Hacer una exacto, evaluación, ¿no? metas, sueños. A veces al inicio del año todos decimos, en enero empezamos de pronto a hacer sueños, metas para todo el El año, el gimnasio, voy a bajar de gimnasio, peso exacto. Y entonces llega diciembre, es donde nos ponemos a ver esa lista y grande resulta. y resulta que no hemos hecho. Entonces, ese es el momento de en diciembre de ver qué es lo que yo hice, ¿no? Bueno, no necesariamente, yo digo, ¿O tiene qué es que, lo que no hice? qué es lo que no hice exacto, pero no necesariamente hay que esperar diciembre, sino, pero se da la circunstancia que es como finaliza el año, es donde empezamos a hacer esa Es finalización. como incluso tradicional, se podría decir, o al menos es una oportunidad, porque como ya viene la cercanía del año nuevo, entonces es un momento donde nos detenemos a pensar y evaluar qué hemos hecho durante el año, si hemos aprovechado o de pronto desperdiciado el tiempo. O sea, nos hace reaccionar, yo creo, el mes de diciembre. Exacto, eso es lo que yo menciono mucho, de que uno hay que centrarnos en nosotros, ¿no? Hablemos de sueños, metas, proyectos, ¿no? Dejamos a veces, por ciertas circunstancias de la vida, no complementamos, pues no hay que sentirse culpables ni sentirnos en esa negación, ¿no? Simplemente si no pude realizar toda la lista que tuve para todo el año, pues analizar, eh, gestionar las emociones y ver hacer ese cierre con uno mismo, decir, bueno, este año no lo hice, pero en este enero que viene voy a seguir mejorando, ¿no? Como persona, como pareja, como madre, de pronto tener más esa conexión con nuestros hijos, tema de parejas igual, ¿no? De ir sanando en relaciones, si es que algo ya no funcionó, pues decir, ahora voy a tomar conciencia y voy a ser más consciente de qué es lo que yo quiero, aprender de esa experiencia negativa, tomar solo lo positivo para poder seguir transitando. Debemos decir entonces que definitivamente el diciembre, a propósito de la Navidad también, que es tradicional, es una oportunidad para cerrar ciclos. De pronto, y ha pasado esto, coincide con los cierres de año, que al siguiente pues debemos empezar un nuevo trabajo, o durante el año hemos tenido una ruptura severa, pero y estamos sufriendo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Pero a veces nos consumimos y estamos con eso, pero el nuevo año nos puede representar una invitación a ese cambio y evolución para la mejoría de la vida de uno mismo. Ya, el renacer
cuando hablamos de renacer es resurgirnos, ¿no? Levantarnos de pronto cuando tuvimos una caída bien difícil en ciertos proyectos, relaciones o pareja. Entonces, saber cómo gestionar nuestras emociones a nivel de pensamientos, ¿no? Porque recuerde, Gustavo, que todo está en nuestros pensamientos. A veces podemos visualizarnos hacia la meta, hacia el objetivo. Entonces, si no sabemos analizar, pensar qué es lo que queremos, entonces no vamos a lograr tener esa transición, ¿no? Entonces, la transición, el renacer no es para todos, sino hay que ser sabios, saber cómo aprender de esa experiencia, de esa lección de vida que nos deja cada situación, ¿no? Yo creo que en esta parte es muy oportuno hablarles a nuestros amigos y amigas acerca de la importancia de conocer en principio y luego las maneras de aplicar la inteligencia emocional. Algunos ya algo habrán escuchado, para otros será una palabra nueva. Lamentablemente en nuestro sistema educativo no nos enseñan nada respecto a la inteligencia emocional, más nos enfocamos en la inteligencia intelectual, Exacto. Es decir, en las personas que memorizar ciertos conocimientos para resolver problemas matemáticos, claro, eso es un tipo de inteligencia y está muy bien, pero cómo controlar las emociones, eso no nos enseñan y me parece que eso tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Sí, la inteligencia emocional tiene mucho que ver en la vida del ser humano. A veces no estamos conscientes de eso. Es algo que marca la diferencia. Marca un antes y un después. A veces cuando uno no sabe gestionar esa emoción, ese pensamiento, podemos caer de pronto en una depresión, en una ansiedad. En esta temporada, por ejemplo, de Navidad, ¿qué es lo que todo el mundo hace? A veces, como está la situación en el país, de pronto no tenemos suficiente recursos bueno, para creo que en eso estamos la mayoría. Sí, entonces no tenemos todo ese dinero de pronto para comprar un regalo, un presente. Adornar la casa al gusto o adornar la casa. Entonces eso a ciertas personas les nos genera frustración. Frustración, ansiedad, y muchos caen en una depresión, en llanto, en algo que no se puede hacer. Pues no lo veamos, ahí es de ser sabios, ¿no? De cómo gestionar esa emoción. Pues si no lo tengo, de pronto, no tengo para comprar un arbolito, por decir un ejemplo, ¿no? Pero podemos ir aquí en la Amazonía, cortamos un árbol como a las épocas como hacían nuestros abuelos, ¿no? De pronto, y sería comprar nada más los bombillos. O también yo les invito, en este caso, en tema de Navidad, de pronto, como dice, guardar los bombillos y todo de años anteriores, lo cual se puede reutilizar. No siempre es necesario cada año estar comprando. Entonces ahí es también cómo yo me manejo hacia la siguiente meta, al siguiente año, ¿no? ¿Cómo nos la ingeniamos? Entonces, Exacto. Bueno, de lo que usted me dice, me viene a la mente una frase que la voy en estos momentos a reproducir, que manifiesta lo siguiente: si la vida te trae limones, aprende a hacer una limonada. Exacto. A eso nos vamos, o sea, de que hay que saber cómo llevar nuestros pensamientos, analizar y seguir avanzando, creciendo, ¿no, Gustavo? Y más que todo en esta temporada yo siento que las personas por lo general se sienten tensas, nerviosas, y es donde más da la depresión, por lo que hablemos de Nueva York, es todo mundo en las tiendas, luces, regalos. Aquí en nuestro país quizás es un poco menos, no es tanto, pero allá sí es como una competencia, ¿no? Pero aquí digo, es algo más de una forma más familiar, más amigable, y estamos contentos con lo que tienen. No es ser conformistas, sino es vivir esa Navidad en familia, en amigos, y como mantener algo más cercano, ¿no? Bueno, eso en el caso, digamos, yo creo que a todos nos está haciendo falta la economía al ritmo que nos gustaría. Es un asunto a nivel nacional e incluso internacional, pero también ocurre en muchos de los casos que hay o habemos personas que lamentablemente ya no tenemos a muchos de nuestros seres queridos con nosotros. En mi caso mismo podría decir, a mi papá, a mi mamá ya no están. Entonces nos acordamos de las vivencias de años atrás y nos provoca esta tristeza, pero no por lo material, sino por el recuerdo de alguien que está ausente. Y eso se aplica también, creo que en muchos casos. Usted habló de Estados Unidos, tanta gente que ha migrado a los Estados Unidos y a otros países y han dejado niños, han dejado familia y no pueden vivir esa Navidad cerca. ¿Qué les podemos decir? Aquí quiero contarle algo muy personal para que nuestros seguidores de pronto vean cómo es bueno gestionar, ya que hablábamos de inteligencia emocional, ¿no? Yo recuerdo que el 25 de diciembre falleció mi abuelita,
cuando yo estuve en Nueva York. Justo una plena Navidad. En plena Navidad, yo estuve celebrando y fue algo muy doloroso. Yo podía haberme quedado, Gustavo, llorando, sufriendo, pero yo sentí algo en ese momento de que mi abuelita hubiera querido que yo estuviera contenta, de pronto seguir con la vida, ¿no? Porque ella era una persona que decía que hay que avanzar, hay que seguir en la vida. Era una persona muy sabia. Entonces, les cuento esto porque a veces muchas personas pierden seres queridos en estas temporadas y no saben cómo afrontar ese momento. Entonces, cuando esto pase, hay que saber de pronto recordar las cosas bonitas que ellos nos dieron en vida, ¿no? Y lo que nos enseñaron, la comida favorita que nos preparaban, de pronto quizás vivir ese duelo, pero de otra manera, ¿no? Entonces, no dejarnos que nos gane de pronto la negatividad, sino recordar las cosas bonitas y seguir avanzando, ¿no? Y para las personas que están pues fuera de nuestro país y todo, saber cómo en este momento de pronto hacer, ahora gracias a la tecnología se puede hacer una llamada, hablar, dialogar y de pronto un café virtual, un vino virtual, como digo, de pronto en esa fecha, o sea, unirse, ¿no? A través de las pantallas, ¿no? ¿Un vino virtual, dijo? Un vino virtual, ¿A qué sí. nos referimos? Para mí es nuevo ese Sí, término. se puede hacer un café virtual, de pronto no. Vino, dijo, pero. Bueno, vino. Entonces puede aplicarse en vino o en café. En vino café. ¿Cómo se hace esto? Les dejo ahí el tips que, por ejemplo, yo tengo mi amiga que se llama, llamémosle María ya. María, mañana nos podemos conectar 5 de la tarde, yo preparo mi café o tengo mi vino, prendemos las pantallas y podemos celebrar y no sentirnos solos. O sea, gracias. Por eso la tecnología también hay que saberla aprovechar de una manera positiva. Bien, seguimos adelante con esta entrega acerca de las reflexiones de Navidad. Hemos hablado de los cierres, que esta es una oportunidad del mes de diciembre, y también enero ya vendría a ser la oportunidad para un renacimiento de nosotros mismos. Y quiero compartir con usted, Noemí, una frase que va oportuno al tema que estamos desarrollando. Parte con una pregunta, dice, ¿qué es la Navidad? Y responde, es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Bonita frase y creo que nos trae bien a lo que estamos tratando. Justamente dice lo que habíamos hablado, ¿no? El cierre y el renacer, ¿no? Será dejar lo negativo atrás y seguir avanzando, seguir creciendo, porque la vida es la ternura del pasado, dice. Lo que se me viene a la mente es que debemos rescatar el lado bueno del pasado. Exacto, aprender de las experiencias, no tomar... no todo es malo, Gustavo, en la vida. Cada experiencia nos deja una enseñanza, así sea una experiencia negativa, pero nos está dejando una lección. Cada experiencia, yo digo, nunca es algo malo que nos llega a la vida, es algo que nos llega a enseñar, nos ayuda a crecer. De pronto puede ser una situación muy difícil que no lo podemos resolver, pero en cambio eso nos deja como una experiencia, porque yo soy muy creyente en Dios y digo que Dios siempre nos prepara para algo mejor y para seguir avanzando y creciendo. Nada es al azar, sino siempre es porque Dios nos quiere preparar. El valor del presente. Y el presente es saber cómo lo voy a enfrentar, ¿no? A cómo lo voy a transitar. Ya yo cometí de pronto aprender de los errores, ¿no? Pues ya no volver a hacer lo mismo, sino ser mejor ser humano, mejor persona. Si acá en esta situación fallé, pues acá ya no voy a cometer lo mismo, ¿no? Ser inteligentes y saber cómo seguir avanzando y seguir creciendo. Yo añadiría que, hablando del presente, que debemos ser conscientes que las decisiones que tomemos aquí y ahora pueden repercutir en el futuro. Nosotros somos el resultado de decisiones tomadas en tiempos pasados, pero el presente es nuestro. El pasado no lo podemos cambiar, el presente sí lo podemos mejorar para proyectarnos hacia el futuro. Por eso la frase concluye con la esperanza del futuro. Se dice que la esperanza no hay que perderla. No, jamás hay que perder. Por eso hay una frase que dice, mientras haya vida hay esperanza. No sé si has escuchado. Sí, claro. Entonces, ¿qué nos invita esto? A que hay que seguir soñando, seguir remando. Yo siempre hablo de remar, ¿no? Hay que remar hasta el último instante, hasta alcanzar la luz que está al final del túnel, ¿no? Entonces hay que seguir siendo fuertes. Se vale llorar, se vale vivir cada emoción, cada oportunidad que se nos presenta en la vida, pero también hay que ser inteligentes. ¿Cómo yo voy a procesar esa situación? Yo creo que en esta parte sí queda oportuno también hablar un poquito desde el lado humano, a nivel personal.
Noemí, le voy a preguntar cómo era la Navidad en sus tiempos pasados, cuando usted era niña o adolescente. Bueno, cuando yo era adolescente, en realidad justamente esto viene el tema de que mis papis decían, pues hay que ir ya a cortar un árbol, a mirar en la montaña el mejor árbol Ah, coposo. ya. Tenía un Um, arbolito natural entonces. exacto, teníamos arbolitos naturales. Mi abuelita, que en paz descanse, era una mujer muy que le gustaba practicar esto del tema navideño. Entonces era ella la que prácticamente hacía su árbol, preparaba Pero ¿qué comida. tipo de árbol? Porque bueno, aquí el árbol Yo propio no, de la Navidad es el ciprés, pero en la Amazonía, ¿cuál En la era el? Amazonía no sé exactamente qué árbol era, pero lo hecho es que teníamos que cortar es un árbol de este tamaño y tenía que ser como forma De de arbolito, arbolito digamos. navidadia y Sería una también guayusa. no sé qué era, pero y después era algo emocionante porque nos mandaban a los ríos a recolectar no sé si es musgo, no sé cómo lo conocen Sí, ustedes. musgo, ¿eh? Ya el musgo es Es como, como una hoja verde, sí, como algo blandito tipo algodón, entonces eso nos mandaba a recoger es como una esponja en el río verde. ya, había que buscar piedras blanquitas, entonces, y nosotros entre los primos y todo eso nos peleábamos por ir a buscar eso, porque eso era lo más fácil, porque ir a buscar el árbol eso sí era mucho compromiso, Mm, entonces, pero ese trabajo más lo hacían los varones, ¿no? Entonces, en cambio, las niñas lo que hacíamos es ir a recolectar los musgos, las piedritas, y mi abuelita me acuerdo que compraba bastantes animales, entonces ovejas, de patos y todo, entonces lo hacían el nacimiento y todo. Y mi abuela se centraba en Navidad a hacer como una convivencia con los vecinos, con la familia, hacían como ollas encantadas, era como un pequeño programa que hacían, ¿no? Y esa tradición duró muchos años porque a mí me encantaba cuando llegaba la Navidad porque era la única Navidad que nosotros compartíamos con nuestros padres y era la única oportunidad que nosotros podíamos dormir hasta 3, 4 de la mañana porque ellos se ponían de pronto a tomarse un canelazo en la conversa, cantaban villancicos y todo eso, entonces era algo impresionante, era la única ocasión en el año que nosotros nos podíamos reunir y quedar despiertos hasta tarde, ¿no? Y ujú. era un momento muy sano, muy lindo, o sea, nada comparado a estas navidades de ahora. Claro que no es malo, pero eso me lleva siempre a recordar ese espíritu navideño. Ujú. Bueno, de mi parte, me hace acuerdo que era una tradición definitivamente y lo sigue siendo la instalación del nacimiento. Y mi mamá Ujú. también tenía, como usted dice, los animalitos. Me acuerdo, Ya. tenía bastante, Wow. una mesa grande y ya para guardarlo tenía hasta enumerado porque eran de todo porte, unos borregos grandes, bien gordos y otros más chiquititos. Ajá. Y bueno, era una emoción realmente, era como para los niños al menos, como un premio, un regalo, solo el hecho de imaginarse que ya viene la Navidad, porque mamá sacaba de las cajitas envuelto en papel periódico los animalitos, algunos habían de cerámica que eran delicados. A eso vamos, Gustavo, de que nuestros padres y nuestros abuelitos, ellos recolectaban. Yo nunca veía a mi abuelita que cada año traía cosas. Ella tenía guardado en unas cajitas y lo único que botaba ella era el árbol, porque ya, y eso era después del 6 de enero, o sea, después de los reyes que dicen, ¿no? Y entonces ella lo botaba nada más el árbol, pero lo que es las luces, lo que son los animales, todo eso ella lo guardaba y era para el siguiente año. Ella no siempre no siempre estaba comprando, no siempre lo guardaba y seguía reutilizando. Ujú. Bien, ¿qué le podemos decir a la gente que de pronto se encuentra en soledad por diferentes circunstancias? Hay ya en la actualidad personas de la tercera edad que por diferentes circunstancias no puede estar. Yo conozco de casos, señoras que los hijos han ido a otras ciudades, a otros países a buscar una mejor vida, no se han descuidado de la madre, le mandan Su dinerito su y todo. dinerito, sí se hacen presentes de alguna forma, pero la madre se siente sola en su casa y ya algunas han enviudado y esto se aplica para ambos géneros, ¿no? También hay caballeros que están afrontando una misma situación de soledad y cómo sobrellevar ahí la situación en plena Navidad cuando es una fecha familiar, hay gente que está en soledad.
Ahí sí quiero yo decir a los hijos y todo, y sobre todo de que no deberíamos descuidarnos de nuestros abuelitos, ¿no? Porque son, como digo, los pilares fundamentales de cada familia, ¿no? Tal vez hacer un esfuerzo. Hay que hacer ese esfuerzo y yo sí también tengo la oportunidad de conocer personas que de la tercera edad que están solos, a veces de pronto he tenido una experiencia de que me han contactado y muchas personas, algunos ancianitos que me han llamado en temporada de Navidad, ¿no? De pronto invitarme a un café o de pronto no veámonos. Es una forma de que ellos, no es, o sea, de llamar la atención también, pero es que piden amor, que piden cariño en este momento. Entonces mi recomendación es a los hijos, nietos, si tienen sus abuelitos, pues conserven porque son unas personas que de verdad nos enseñan tanto. Entonces, así como ellos nos han dado ese amor, ese cariño, dejemos ese momento, de pronto trabajo, separemos nuestra agenda, si somos muy ocupados, pues demos ese espacio para compartir con ellos, ¿no? Porque son lo único tan bonito que nos queda en nuestras familias. Yo creo que para las personas que tienen la oportunidad pueden demostrar un acto de bondad, de generosidad a través de la presencia y con el simple acto de escuchar. Exacto. Cuando desconocemos, no somos conscientes del enorme poder de escuchar. Hay tanta gente que no tiene con quién conversar. Sí, yo tengo un caso de que tengo mis amigas son más de 40, 50, 60, 70 años, ¿no? De pronto. Usted es la única joven del grupo. Sí, yo tengo mis amigas que están en Nueva York y a veces me saben llamar en temporada navideña. A veces cuentan experiencias porque son de México, de República Dominicana, experiencias de sus países, ¿no? Entonces eso me nutre y a mí a veces me transporta lo que ellas me comentan. Definitivamente, ya aproximándonos a las conclusiones, yo vendría a reflexionar con esta entrega que más allá del materialismo hay que rescatar el verdadero sentido de la Navidad, que es el punto de vista humano. Primero, nosotros mismos, hacer una evaluación, es oportuno para cerrar ciclos en los diferentes contextos de la vida que estemos, mirar el año nuevo como una oportunidad de renacimiento y ser generosos, no necesariamente con regalos materiales, que el que lo tiene y lo entrega de corazón, creo que también es una situación que será bienvenida, pero también podemos entregar nuestro tiempo, nuestra paciencia para escuchar, nuestra presencia hacia aquellas personas que de pronto están pasando por momentos de soledad. En definitiva, es una oportunidad para ser mejores personas y entregar un poco de nosotros con amor hacia otros seres humanos. Exacto, la escucha activa. Yo siempre, Gustavo, hablo de la escucha activa, de que hay que escuchar y para que nosotros también, cuando necesitamos también que nos escuchen, ¿no? Y en esta temporada navideña, pues les hago la invitación a los que nos están viendo al otro lado de la pantalla, perdón, visitemos a nuestros padres, compartamos con nuestra familia, de pronto si estamos enojados con alguien, reconozcamos nuestros errores, ¿no? Porque nadie es perfecto en la vida, como dicen, de equivocarse, se aprende cosas importantes, ¿no? Entonces, de pronto, no dejar que nuestro ego sea más grande que nuestra esencia, ¿no? Porque el ego es algo que dice, no, no lo hagas esto, pero la esencia dice, no, sí vamos a hacer esto, actos de bondad, solidaridad, cosas bonitas, cosas positivas. Pero entonces llevar ese balance y no permitir que el ego nos doblegue, sino de dejar que nuestra esencia gane de nuestras emociones, nuestros pensamientos y practicar el perdón y valorar todas las cosas buenas que han hecho nuestras familias, nuestros amigos y ser gratos con la vida, con Dios y con cada cosa bonita que nos pasa en el año, visitar y darnos ese espacio para compartir con nuestros padres, nuestros hermanos, de pronto si estamos, le había mencionado, enojados con alguien, de pronto dejar que nuestra emoción se doblegue un poquito y pues compartir estas fechas, ¿no? Perdonarnos porque como decía, nadie es perfecto en la vida. ¿Qué sería de la vida si fuéramos todos perfectos, ¿no? Entonces aprender y de las cosas que ha transitado o de lo que ha pasado y aprender también a dejar atrás lo negativo y compartir en familia. Me quedo con lo último que acaba de manifestar. El simple hecho de estar vivos implica un esfuerzo mucho mayor que el puro hecho de respirar y nada más. La vida es un constante reto.
siempre vamos a encontrar obstáculos, de aquello no nos podemos librar, pero está en nosotros en tener la entereza de afrontar las adversidades y salir y seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y ahí me viene algo a la mente ahora precisamente, que a veces no tenemos, como dice, la vida comprada, ¿no? A veces de pronto podemos estar hablando aquí y uno nunca sabe qué es lo que nos espera o qué es lo que nos va a pasar mañana, sino vivir el ahora conscientemente y, como digo, a hacer las cosas buenas ahora, ¿no? Si quiero hacer algo positivo, algo que marque esa diferencia, pues lo tengo que hacer ahora. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Exactamente, porque no tenemos... Vivir a plenitud. Exacto, vivir a plenitud con absoluta gratitud en estas temporadas navideñas. Y y procurar estar en paz con uno mismo y con el resto, para si por si acaso nos llegue la muerte, que no tenemos comprada la vida, pues irnos con esa tranquilidad. Exacto, y recuerde que el ser humano, el peor enemigo de uno mismo es uno mismo, ¿no? Increíble, pero... Los pensamientos. Los pensamientos son los que marcan ahí esa vocecita, haz esto, y somos nosotros mismos lo que a veces nos dañamos la vida, ¿no? Con nuestros pensamientos. Con nuestros deseos materiales, muchas de las veces. Hay una frase que dice, no hay que desear lo que no se tiene, sino exacto, querer lo que se tiene, lo contrario. Entonces, por ahí viene siendo una de las claves para vivir con un poquito más de esa felicidad que a veces sentimos que se nos escapa. Exacto, vivir con absoluta sabiduría, podría decir yo, y manejando nuestros pensamientos, nuestra inteligencia emocional y sabiendo cómo gestionar nuestras emociones. Y con esto nos estamos despidiendo de el primer capítulo del Psico Podcast con Noemí Illescas y su servidor Gustavo Tustón. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos en el siguiente episodio.